el sagrado pacto entre judíos y árabes y el impactante plan de Dios para la redención. En el tercer año de Joaquim, rey de Judá, cuando las sombras de la idolatría cubrían la tierra, la voz de Dios resonó desde lo alto, llamando a un hombre llamado Abram que residía en Ur de los Caldeos. La tierra donde crecieron sus días estaba llena de ídolos, destellos de mentira y costumbres ancestrales que ensordecían el clamor del Dios verdadero. Sin embargo, en el vasto desierto de incertidumbre, el anhelo de Abram crecía como una llama oculta, esperando el soplo del viento divino. Y fue así que, en medio de un silencio pesadumbre, Dios pronunció una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Con su esposa Sarai a su lado, Abram emprendió un viaje hacia la tierra de Canaán, sin conocer aún el precio que tendría que pagar por su fe inquebrantable. La travesía no sería sencilla, enfrentaría un hambre implacable que pondría a prueba incluso los aspectos más profundos de su creencia. Mientras los días se transformaban en noches, la voz de Dios volvió a resonar en su corazón, reafirmando el pacto. Serás padre de muchas naciones. Génesis 17:5. Sin embargo, la realidad visible desmentía cada amanecer la promesa celestial. Su hogar era un eco de vacío, y la ausencia de un heredero parecía burlarse de su fe. Sarai, cansada de esperar y abrumada por la desesperación, sugirió a su sierva Agar como el camino para alcanzar lo que había sido prometido. Así nació Ismael, y con él un conflicto que se arrastraría a través de generaciones, como raíces entrelazadas en la tierra. Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a Abram. En una noche donde el cielo se llenó de estrellas, el Señor le dijo: «Mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia». Génesis 15:5. A pesar de que el paso del tiempo había traído dudas y un anhelo desbordante en su corazón anciano, Abram creyó y su fe fue contada por justicia. Sin embargo, la prueba máxima estaba aún por llegar. Cuando todo parecía tranquilo y la vida de su hijo Isaac llenaba de alegría su hogar, Dios exigió una obediencia que desafiaría toda lógica humana. Debía ofrecer a su hijo en sacrificio. El monte Moriah se alzó como el escenario de un acto de fe desbordante. Con el cuchillo en mano, Abram se convirtió en un símbolo de obediencia inquebrantable. Pero en el último latido de su corazón, la voz de Dios resonó nuevamente. «No extiendas tu mano contra el muchacho». Génesis 22:12. Su provisión fue un cordero, señalando un pacto eterno que no solo abarcaría a Isaac, sino que también haría eco a través de Ismael, uniendo dos pueblos en la búsqueda de un mismo Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Y así, mientras miras hacia el horizonte desierto de la fe de Abram, te preguntas, ¿cómo responderemos al llamado de Dios cuando las promesas parecen desvanecerse ante nuestros ojos? En el próximo capítulo, el misterio del pacto se desvelará, y el plan de Dios continuará su trayecto divino. La historia, que había comenzado con la llamada de un solo hombre, ahora se ramificaba como un árbol cuyas raíces buscaban profundizar en la verdad de la promesa divina. Los días sucesivos transcurrieron en la vida de Abram, ahora llamado Abraham, y la luz de la verdad divina iluminaba su andar. Los años habían dado paso a la madurez de su fe, y aún con las pruebas marcadas en su piel y en su alma, el eco de la promesa seguía vivo. Su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo. El tiempo parecía un adversario despiadado, y aún así, Abraham perseveró. A su alrededor, las voces de la duda se alzaban, pero él se sobreponía, aferrándose al pacto que Dios había establecido.
En un tiempo en que la confianza parecía un espejismo lejano, Dios hizo un nuevo pacto con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Las palabras resplandecían con un brillo soberano, revelando no solo un destino para su linaje, sino uno que abrazaría a la humanidad entera. El claro propósito de Dios comenzaba a entrelazarse con la historia, pronunciando una verdad que resonaría a través de los siglos, prometiendo esperanza a pueblos lejanos. A medida que la vida marchaba, la sombra de Isaac, ahora el hijo de la promesa, se proyectaba como un símbolo de esperanza y renovación. Sin embargo, el corazón de Abraham estaba marcado por el sufrimiento de la separación. Sus caminos se dividirían nuevamente. Agar y su hijo fueron enviados lejos, aunque nunca de la omnisciente mirada del Señor. En la distancia, Ismael se convirtió en el patriarca de la nación que también buscaría a Dios, y en su dolor, Abraham recordaba el rostro de su hijo con amor. Los años siguieron fluyendo, y la fe de Abraham maduró bajo el peso de la promesa. En un encuentro con 3 hombres, tuvo el presagio de un próximo cumplimiento. La promesa resonó de nuevo en su corazón. El año que viene, por este tiempo, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. Sara, que había reído ante la imposibilidad de la promesa, usó su incredulidad como un espejo que reflejaba el poder de Dios. Una vez más, Dios se manifestaba en situaciones que parecían agotadas, de esperanza, usando los límites humanos para revelarse. Finalmente, cuando llegó el tiempo señalado, el niño nació, y Sara exclamó: «Dios me ha hecho reír, todos los que lo oigan reirán conmigo». Génesis 21:6. Isaac llegó como la culminación de la promesa, y con su llegada se sembró en el corazón de Abraham un nuevo entendimiento sobre el pacto eterno. La promesa de la redención era más grande y más profunda de lo que podría haber imaginado. Así, la historia de Abraham, la promesa de redención y el misterio del pacto se perfilaban en el horizonte. Toques de divinidad impregnaban los corazones de generaciones futuras, preparando el camino para aquel que vendría a unir no solo el linaje de Abraham, sino todo el mundo en un abrazo salvador. Mientras los vientos soplaban en los desiertos de la experiencia humana, la presencia de Dios guiaba los pasos de los creyentes. Y así, mientras el sol se ocultaba en el desierto y Abraham miraba hacia adelante, un nuevo susurro emergió del cielo. ¿Estás preparado para ver el cumplimiento de la promesa que abarcará a todos, uniendo a naciones en una nueva revelación de mi gloria? Con esa pregunta resonando en su ser, el anciano patriarca supo que el plan de Dios para la redención era mucho más vasto de lo que jamás había imaginado. En la quietud de la noche, mientras las estrellas titilaban sobre él como un recordatorio constante de la promesa divina, Abraham se encontraba en un lugar sagrado de meditación. Su corazón, lleno de gratitud, latía con la anticipación del cumplimiento. Isaac, su querido hijo, jugaba a su lado, y cada risa del niño era un eco de vida en un mundo lleno de esperanza. Sin embargo, en las profundidades de su ser, Abraham sentía la sombra de un nuevo desafío. Una voz suave y penetrante que solo él podía escuchar resonaba en su mente. La fe prueba a los elegidos, incluso en la abundancia. De repente, la paz se desvaneció y una inquietud le atravesó el alma, como un viento impetuoso que arrastra consigo las hojas secas. Era el momento de una prueba que desataría aguas profundas de fe y obediencia. Un día, el Señor habló a Abraham de manera solemne: «Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo en sacrificio». Las palabras atravesaron el corazón de Abraham como un rayo, sacudiendo los cimientos de su fe. Con el eco de la promesa aún resonando en su mente, se vio empujado a un abismo de obediencia absoluta. Sin palabras de resistencia ni dudas, Abraham se levantó, decidido a cumplir el mandamiento del Altísimo. 3 días de viaje hacia el monte Moría se convirtieron en una vasta travesía de angustia y dolor. Cada paso le acercaba a un destino angustioso, pero también reafirmaba su firme decisión de confiar en Dios. Cuando llegaron al monte, con la leña cargada sobre sus espaldas y el fuego en una mano, Isaac, inocente y confiado, miró a su padre.
Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta resonó en el alma de Abraham, como un dardo que atravesaba la confianza misma en la promesa. Con una voz temblorosa pero firme, Abraham respondió: Dios proveerá consigo mismo el cordero para el sacrificio. Al pronunciar esas palabras, dejó escapar una mezcla de dolor y esperanza, aferrándose a la certeza de que el Creador siempre provee, aún en los momentos más oscuros. Al llegar a la cima, el corazón de Abraham palpitaba con un miedo reverente. Preparó el altar y al colocar a su amado hijo sobre la leña, el cielo guardó silencio. En ese silencio abrumador se estaba forjando una lección eterna sobre la obediencia y el sacrificio, un símbolo de la fe que se requeriría para los siglos venideros. Cuando su mano tomó el cuchillo afilado, el cielo se estremeció. En un instante desgarrador, el ángel del Señor clamó desde los cielos: «Abraham, no extiendas tu mano contra el niño, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado a tu hijo, a tu único hijo». El llanto contenido de Abraham se convirtió en alabanzas desbordantes mientras caía de rodillas, enriquecido con la certeza de que Dios había provisto un sacrificio. En el arbusto cercano vio un carnero atrapado por los cuernos. «Jehová Jireh», exclamó. Dios proveerá, se convertía en un recordatorio de que el sacrificio requerido no era en vano. El altar se convirtió en un testimonio del pacto eterno entre Dios y su siervo, un pacto que abrigaría no solo a los judíos, sino a todas las naciones. Al regresar con Isaac, la alegría se mezclaba con un profundo respeto por el poder del Señor. Con cada paso, Abraham comprendió que el sacrificio de su hijo simbolizaba una revelación mayor. El plan de Dios continuaba una narrativa que abarcaría más allá de su presente, que abrazaría a todos los pueblos en una nueva luz de redención. Mientras la tierra se extendía ante él, se escuchó una vez más la voz de Dios en el profundo silencio. «Así como me has obedecido, también yo estableceré un nuevo pacto, uno en el que todas las naciones serán bendecidas a través de tu simiente». La promesa de un Salvador se manifestaba en la vastedad del camino por delante. Y así, con el alba despuntando en el horizonte, Abraham sabía que esta historia apenas comenzaba. El eco de la redención despertaba, señalando un futuro de esperanza que transformaría toda la creación. «¿Estás preparado?», susurró, «para ver cómo esta promesa alcanzará naciones y corazones a través de generaciones, revelando un plan de amor inquebrantable». El viaje de regreso a casa se realizó en un ambiente de renovada alegría y profunda reverencia. Abraham llevaba a Isaac de la mano, cada paso resonando con el eco de la promesa que se expandía como un río caudaloso. Sin embargo, en cada latido de su corazón, la voz del Altísimo continuaba hablando, profundizando la intuición de que algo maravilloso, pero también misterioso, estaba por desplomarse sobre su linaje. Los días siguientes estaban impregnados de una paz sobrenatural, pero el recuerdo del sacrificio casi consumado estaba grabado en la mente de Abraham como una marca indeleble. En su alma, la lucha entre la alegría y el desconcierto coexistía. De madrugada, al elevar su mirada hacia el cielo, vio las estrellas brillar intensamente, un recordatorio de la promesa de descendencia que el Señor le había hecho. Pero en lo profundo de su ser se despertaban preguntas sobre cómo ese futuro se entrelazaba con el sacrificio que había estado dispuesto a hacer. «¿Qué más me pedirás, Señor?», murmuró Abraham una mañana mientras se sentaba ante un altar en su tienda, los restos del sacrificio de aquel día marcando el suelo como testigos mudos de su obediencia. Fue entonces que una voz, con la misma majestuosidad que había oído en el monte Moriah, resonó en su interior. «Tu obediencia es la llave para liberar bendición, no solo en tu vida, sino en las generaciones futuras». Cada palabra era un hilo que tejía el tapiz de la historia redentora. A medida que el tiempo pasaba, en el hogar de Abraham se desbordaba el sentimiento de que un nuevo capítulo de la historia estaba empezando a escribirse. Sabía que el sacrificio de Isaac había sido solo un preámbulo de lo que trascendería en los siglos con la llegada del Mesías. Las primeras brisas de la promesa del Creador comenzaban a soplar sobre su vida y su estirpe,
y los ecos de aquella obediencia reverberaban más allá de lo imaginado. La tierra de Canaán, que les había sido prometida, empezaba a mostrarse en nuevas dimensiones. Cada colina, cada río, cada sombra de un árbol decía al unísono que Dios estaba cumpliendo su palabra, y que sus fieles seguidores no solo serían bendecidos, sino que se convertirían en un canal de bendición. Sin embargo, un pensamiento perturbador cruzó la mente de Abraham. ¿Qué ocurriría si mi descendencia se desvió del camino de la fe? En ese instante, el Señor le habló de nuevo, susurrando palabras de valentía y exhortación. Escribe las visiones y anúncialas a las generaciones, porque no solo te bendeciré a ti, sino que en ti habrá un ciclo eterno de redención. Prepárate, Abraham, para la simiente que quebrará la oscuridad. A través de la promesa se vislumbraba a un Redentor que nacería en y a través de su linaje. Mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, al mirar a su amado Hijo, se encendió en él una esperanza renovada, una antorcha iluminando el camino de la fe. Cada palabra compartida entre padre e hijo resonaba como un cántico de alabanza, un testimonio de cómo Dios había provisto en la necesidad. Cuando Abraham tuvo ya 86 años, él y su esposa Sara aún esperaban el cumplimiento total de la promesa divina. Un nuevo desafío se vislumbraba sobre las nubes de Canaán, y la ansiedad de la esperanza a menudo se entrelazaba con un sentimiento de incertidumbre. Pero en esas noches oscuras, donde la luna brillaba como un faro lejano, el Señor una vez más aparecía a Abraham, reafirmando su pacto. Mi amigo Abraham, el pacto se extenderá incluso hacia las naciones que no conoces. Muchos verán la luz de tu simiente, y a través de ella habrá paz en tus descendientes, incluso entre aquellos que parecen ser teóricamente enemigos. La redención abarcará todas las tribus de la tierra. Así, ante la inmensidad del propósito divino, Abraham comprendió que el sacrificio y la obediencia eran las puertas a algo mucho más grande, un plan soberano que uniría y transformaría corazones a través del tiempo. Y mientras la oscuridad se disipaba con la luz del alba, Abraham se postró ante el altar de su corazón, clamando, «Oh Señor, hazme un protagonista en tu historia redentora». La historia apenas comenzada. El cielo resplandecía con promesas por cumplir, y el latido de los planes de Dios resonaba en la creación, esperando ser revelados. ¿Prepara, Señor, el camino hacia una nueva era donde el amor conquiste el odio? ¿Acaso el sacrificio de mi amado Isaac será un símbolo de unidad entre pueblos? Reflexionó, abriendo su corazón al asombro divino. Una revelación mayor parecía estar al borde de la realización, aguardando el momento en que se manifestaría por completo. Los meses se transformaron en años, y la esperanza de Abraham continuó creciendo, como un roble que se aferra firme a la tierra. Con cada día que pasaba, la promesa de que sería padre de muchas naciones parecía más distante, pero en él la fe nunca flaqueó. En su corazón sabía que el tiempo de Dios no siempre se alineaba con el tiempo del hombre. ¿Acaso no había escuchado la voz del Altísimo en los momentos más oscuros? En aquella calma de los días, mientras cuidaba de su rebaño, las sombras del desierto parecían bailar, susurrando secretos del cielo. Una tarde, mientras se sentaba bajo la sombra de una encina, el Señor le habló de nuevo. «Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas». «¿Puedes hacerlo?», dijo la voz, profunda y resonante. «Así será tu descendencia». En su mente se dibujaron visiones de un linaje enraizado no solo en la tierra de Canaán, alineado hacia la promesa, sino también expandiéndose en cada rincón del mundo. En medio de este pensamiento, la preocupación volvió. «Señor, ¿cómo lograrán caminar en tus caminos? ¿Y qué pasará con las naciones que vendrán de mi linaje?». La respuesta del Señor fue clara y firme. «El pacto que establecí contigo será eterno. Mi presencia estará con ellos, y les enseñaré a andar en verdad y justicia. No desmayes, pues cada generación es un paso más hacia el cumplimiento total de la promesa». Sin embargo, la inquietud se posó sobre él, así como el sol oculta su luz tras las nubes. «Señor», imploró, «si mi descendencia se aleja de ti, si jamás conocen tu luz, ¿cómo se cumplirán tus palabras?». A medida que la noche caía en el horizonte, un profundo sueño envolvió a Abraham, y en su visión vio un rito solemne.
La presencia del Señor era visible, y en ese espacio sagrado Él reafirmó su pacto. Un fuego ardiente y una antorcha iluminaban la oscuridad mientras atravesaban un camino entre los animales sacrificados. Así yo haré con esta tierra, y mi palabra no será rota. Despertó de ese sueño con el corazón agitado, preguntándose sobre el significado de esta manifestación. Sus pensamientos viajaron lejos, hacia las futuras generaciones que cargarían el peso de la promesa y los caminos que podrían elegir. ¿Serán fieles? Cada corazón humano tenía la capacidad de volver a Dios o desviar su mirada hacia lo mundano. Con el tiempo, Sara, su esposa, sintió que su tierra de promesas permanecía vacía en su vientre. Su anhelo de ser madre echaba raíces profundas de dolor y desespero. En sus noches de plegarias también ella escuchó la voz de Dios. «No temas, Sara, porque te prometo un hijo, y a través de él se desarrollará el linaje que cambiará el destino de muchas almas». Pero la incredulidad creció en el corazón de ella, quien había reído cuando lo oyó. «¿Daré a luz a mi edad?», se preguntó. Pero Dios respondió: «¿Hay algo imposible para el Señor?». Así, la risa se transformó en alegría, y un eco de esperanza reverberó en la tienda. Con cada desafío que enfrentaban, Abraham y Sara recordaban que el camino de la fe estaba lleno de pruebas, pero también de promesas cumplidas. La existencia misma de Isaac se convirtió en un símbolo de lo que ellos habían creído, que el Dios que promete es el Dios que cumple. Mientras tanto, en su corazón ardía una visión aún más grande. Con cada palabra que Dios les había revelado, la comprensión de que su legado se extendería hacia comunidades, tribus y familias, incluidos aquellos que alguna vez fueron considerados enemigos, provocó una profunda reverencia. Una certeza profunda se gestaba en Abraham. El Salvador prometido no sería solo un regalo para ellos, sino el regalo de redención para toda la humanidad, una luz que brillaría en las tinieblas. «Oh Señor», clamó con humildad, «revélame el misterio de tu plan». ¿Cómo se dibuja esta obra redentora en la historia? A medida que el eco de su clamor resonaba en el firmamento, un nuevo destello de luz iluminó el cielo estrellado. Era un recordatorio de que el camino hacia la redención sería una travesía más allá de lo imaginado. Con su corazón palpitando por las bendiciones que estaban por venir, la revelación del pacto entre las naciones comenzaba a formarse en la mente de Dios, mientras Abraham aguardaba con expectante asombro. La historia continuaba desarrollándose, un tejido divino que unía destinos. ¿Acaso el sacrificio de su amado Hijo, junto a las promesas del Señor, abriría un camino hacia un futuro donde judíos y árabes fueran uno bajo el gran amor del Creador? La espera se tornaba más intensa, y cada esperanza estaba trazando el camino hacia un asombroso desenlace. Los días transcurrieron y la vida en la tienda de Abraham y Sara se llenó de significados profundos y nuevos compromisos. A menudo, Abraham se levantaba en la madrugada mirando las estrellas que habían sido un símbolo constante de la promesa divina. Su fe se renovaba con cada amanecer, aunque a veces la inseguridad se filtraba en sus pensamientos. ¿Cómo se materializarían esas promesas a través de un hijo tan deseado? La respuesta se encontraba en los designios inquebrantables del Señor. Una tarde, mientras paseaba por la ladera de una colina, la voz de Dios resonó en sus oídos, imperiosa y dulce a la vez. «Abraham, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que más amas en el mundo? ¿Tu único hijo Isaac?». El corazón de Abraham se detuvo en seco. La prueba parecía insoportable, y sin embargo, la voz del Altísimo le instaba a actuar con obediencia. «Señor, he esperado tanto por esta promesa», susurró en su confusión. «¿Por qué me pides esto?». Pero el gallo del alba trajo claridad a su alma. Comprendió que la fe verdadera no solo consiste en recibir, sino también en entregar. Así, al día siguiente, con su corazón dividido, tomó a Isaac y preparó el sacrificio que el Señor había demandado. Al llegar al monte, cada paso parecía una carga interminable. Isaac miraba a su padre con ojos inocentes, cargando la leña para el altar. «Padre», preguntó el niño, «aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?».
Abraham se detuvo, sintiendo el peso de la pregunta. Con fe respondió: Dios proveerá para sí mismo el cordero. Mientras preparaba el altar, cada movimiento era un susurro de entrega y de dolor. En ese momento culminante, al levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el clamor de su alma fue un eco de la entrega total a la voluntad divina. Pero, en un instante que pareció eterno, la voz de Dios lo detuvo. No extiendas tu mano contra el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios. El resplandor de la provisión divina apareció entre los matorrales, un carnero atrapado por sus cuernos. La fe de Abraham había sido probada y purificada, y en ese sacrificio, tanto él como Isaac comprendieron que el verdadero sacrificio había sido reemplazado por la misericordia de Dios. Allí, el Señor selló un nuevo capítulo en su promesa, mostrando que en el batallar por la fe, Dios es el proveedor. A partir de esta experiencia, la promesa de un Salvador se expandió en el corazón de Abraham. ¿Podría ser que la representación del sacrificio del carnero espiritualizara la futura redención del mundo? Isaac, ahora consciente de su papel en el plan, entendió que su existencia traería consigo naciones, y que un cordero sería inmolado no solo por sus pecados, sino por los pecados de muchos. Mientras volvían a casa, la conexión entre padre e hijo crecía aún más que nunca. Hijo se fortalecía con cada paso. La historia, no solo de su vida, sino del futuro, se entrelazaba con el sacrificio. La visión del Salvador no se limitaba a su línea genética, sino que se abría a todo aquel que creería, siendo así la esperanza de judíos y gentiles. Abraham miró al horizonte, donde el sol se escondía, dejando espacios de luz. A través de él, Dios había comenzado a urdir un plan asombroso de redención que abarcaría siglos. Tú serás una bendición, recordó el Señor. Así, la promesa se acercaba más a su cumplimiento, y en la fugaz luz del ocaso, una pregunta permanecía. ¿Cuáles serán los caminos de esta relación entre las naciones? ¿Y cómo se manifestará la gloria de Dios? El corazón de Abraham latía con una anticipación renovada. Cada latido traía consigo la revelación de un propósito mayor que solo el nacimiento de un hijo. La historia continuaba tejiéndose, llevando consigo la fe, el sacrificio y la expectativa de un pacto eterno que abrazaría a todos los pueblos de la tierra. La trama divina se hacía evidente, y en cada paso el misterio del propósito de Dios seguía revelándose, dejando en el aire una sombra de expectativa. ¿Cómo se desplegará la obra redentora de Cristo a través de los siglos, uniendo las familias y tribus en una sola verdad? Los días que siguieron fueron un torrente de reflexión para Abraham, quien todavía sentía el temblor de la obediencia reverente en su corazón. Cada amanecer traía consigo una renovación de la promesa, un faro de luz divina en la obscuridad que había rodeado sus pensamientos. Mirando hacia las vastas extensiones de la tierra prometida, percibía en su interior la vibración de un propósito sagrado que aún estaba por cumplirse. Una noche, mientras las estrellas centellaban sobre él como testigos silenciosos, Abraham buscaba respuestas en las profundidades de su ser. La voz del Señor había sido firme y clara, y le había mostrado que su fe había sido probada. ¿Qué significa todo esto?, meditaba. ¿Cuál es el camino que se despliega ante nosotros? En ese momento de contemplación, el susurro de Dios volvió a encontrarse con su espíritu. Abraham, escucha mi voz, resonó con tenacidad en su corazón. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas. De ellos surgirán numerosas naciones, y tú serás el padre de muchas. El eco de estas palabras lo envolvió con una mezcla de asombro y temor, dejando en él una certeza de que el plan divino era monumental. Fue entonces que Dios lo llevó a un profundo entendimiento de su naturaleza. Con cada promesa revelada, comenzaba a asimilar la magnitud de la redención que abarcaría tanto a judíos como a árabes. La tierra estaba destinada a ser un hogar para todos los que invocaran su nombre, reflejando un amor que trascendería culturas y geografías. Mientras los vientos soplaban suavemente sobre el campamento, Sara también sentía la inquietud en su corazón. Las antiguas tradiciones que habían sido transmitidas por generaciones resonaban en su alma.
Ella se preguntaba cómo se unirían todos estos hilos del destino, todos ellos colisionando en un único propósito. ¿Cómo, Señor, se reconciliarán las naciones? ¿Cómo será posible que la bendición de Abraham se extienda a los que vienen después de él? En su angustia, buscaba respuesta en las miradas de su hijo y en el rostro conocido de su esposo. Una tarde de primavera, mientras el sol iluminaba la llanura y los pastores conducían el rebaño, Abraham y Sara se encontraron en un momento de serena conversación. «Estamos en medio de un misterio sagrado, amor mío», dijo él, la chispa de entusiasmo encendida en su voz. «El camino de nuestra familia es más vasto de lo que alguna vez imaginamos. El Creador de los cielos y la tierra tiene planes grandiosos a través de nuestro linaje». «Pero, ¿por qué me muestras todo esto, Señor?», replicó Sara con fervor. «¿Por qué no podemos ver el final del camino?». Las lágrimas fluyeron de su rostro como un río, simbolizando la carga que las mujeres llevan en sus corazones por los anhelos de la vida. Al escucharla, Abraham reveló que su dolor no pasaría desapercibido ante Dios. Por cada lágrima derramada, el Señor cuenta cada uno de nuestros días. Sus caminos son perfectos. La promesa que se extendía ante ellos era compleja, pero no vacía de esperanza. El detective de sus corazones se declaró en ese momento. El desierto podría ser árido, pero florecería entre las estrellas del cielo. Dios había revelado un pacto eterno, un acuerdo donde la redención no solo sería para un pueblo, sino para la humanidad entera. Sin embargo, a medida que esta revelación cobraba fuerza, un susurro distante comenzó a formarse en el aire, como un canto que se entrelazaba con el viento. Los sacrificios y las ofrendas se convertirán en una parte importante de la historia, parecen advertir las corrientes. El temor reverente llenó a Abraham y Sara. ¿Sería el sacrificio de su propio linaje, a través de Isaac, un eco de la entrega divina que vendría? Así se selló con solemnidad un nuevo capítulo en su historia, dejando tras de sí un recuerdo indeleble de los caminos de Dios. La promesa de redención reverberaba en sus corazones, pulsando en el aire como un canto celestial. Y con esta conciencia, la pregunta que atravesaba su ser quedó resonando en la atmósfera. ¿Qué nuevos caminos abrirá el Dios de la creación para cumplir su sagrado propósito a través de los siglos venideros? La anticipación y el temor al mismo tiempo envolvían la existencia de Abraham, y la historia continuaba su marcha hacia un desenlace que desbordaría la comprensión humana. Los días transcurrieron en un fluir de inquietantes pensamientos y anhelos profundos. Sara, aunque todavía sumida en la tristeza de la espera, comenzó a experimentar una brisa de esperanza. Las noches estrelladas ahora llevaban consigo un significado nuevo, una promesa que apalpaba su corazón. Mientras sus ojos contemplaban el vasto manto celeste, se sintió impulsada a buscar respuestas entre los ecos de la creación misma. Una tarde, en la penumbra del crepúsculo, Dios rompió el silencio con una voz que resonó como el retumbar de un trueno entre las montañas. «Abraham, ven a mí». La convocación llevó a Abraham ante el altar que había erigido en su corazón, un fundamento en el que su fe podía descansar una vez más. «Señor, aún no he visto el cumplimiento de tu promesa», dijo Abraham, su voz temblando con la mezcla de angustia y fe. «Mi herencia sigue vacía, un pozo seco ante tus palabras». Su alma ardía con el deseo de entender cómo podía surgir una nación de él, cuando su hogar estaba vacío y su esposa estéril. «Mira hacia el cielo», ordenó el Señor. «Así como los astros en la oscuridad son incontables, así será tu descendencia». Las palabras sirvieron como un bálsamo, susurrando a través de las dudas que lo habían atormentado. Cada estrella titilante se convirtió en un recordatorio tangible del poder divino y de un futuro más grandioso de lo que su mente podía concebir. El tiempo avanzaba, y la carga de Sara se hacía más pesada. Cada mes que pasaba traía consigo un nuevo ciclo de anhelos no cumplidos. Una tarde, mientras caminaba en soledad, se encontró con su sirvienta Agar. Con ansias desbordantes, Sara sintió que la solución a su problema se encontraba fuera de su inesperada amistad. «Toma a mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por ella», le dijo a Abraham. El asentimiento de Abraham a este plan humano provocó un nuevo capítulo de dificultad. Agravada por el dolor y la celosía, se sintió impotente al observar cómo la vida comenzaba a brotar en Agar.
Veo tu rostro reflejando lo que no puedo tener, compartió Sara, ahogada por la frustración. En su corazón surgió una tormenta de confusión entre la creación de su propia solución y la fidelidad de Dios a su promesa. Semanas después, el Señor se apareció de nuevo. La alianza que he hecho contigo se cumplirá. Tu hijo Isaac, quien nacerá de Sara, será el portador de mi promesa. Las palabras destellaron en el aire como relámpagos de esperanza, iluminando la oscuridad que había invadido su hogar. ¿Cómo podrá ser eso, Señor?, preguntó Sara. Su incredulidad brotó en carcajadas ahogadas. Sin embargo, la voz del Altísimo resonó con poder. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así quedó establecido el plan soberano, sellado con una promesa que abarcaría generaciones. Con el peso del presente a sus espaldas y un futuro glorioso ante ellos, Sara y Abraham esperaron con corazones entrelazados por la fe. La promesa del nacimiento de Isaac no solo simbolizaba la esperanza de un hijo, sino que también se transformaba en el principio de un legado que resplandecería en toda la creación. Pero, en medio de la alegría, una sombra se cernía. La risa de Sara Se convertiría en risa de júbilo, pero también sería un eco de las luchas que enfrentarían sus descendientes. ¿Qué vendrá cuando las balanzas de los pueblos se inclinen hacia la discordia?, se preguntaba Abraham en su búsqueda de entendimiento. Al final de esta reveladora premisa, la inquietante pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Cómo se alzará el grito de guerra entre las naciones, siendo que la promesa se entrega a través de los valles de sufrimiento y redención? Dios, en su soberanía infinita, usará estas tensiones para llevar a cabo su magnífico plan. Y así, el eco de una redención universal estaba por ser revelado. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas, sumergiendo la tierra en un resplandor dorado que contrastaba con la carga del día. Sara, en su soledad, se encontraba en el jardín, viendo cómo las flores se cerraban para descansar en la noche. Cada pétalo recordaba el reflejo de una vida que aún no había brotado de su interior. La esperanza, que había comenzado a brotar en su corazón, se encontraba ahora en lucha con la realidad de una espera prolongada. Mientras tanto, Abraham, su esposo, no podía sacudirse la inquietante sensación que lo acechaba. En momentos de introspección, escuchaba el murmullo de sus propias ansiedades. La promesa había sido clara, pero las circunstancias eran desalentadoras. ¿Podría realmente el Dios que le había hablado satisfacer el anhelo de su corazón? En sus pensamientos, recordó las palabras del Señor y la certeza que le habían traído. La noche anterior lo había llevado a un mismo espacio de oración. Se aferraba a la fe perdida en sus dudas. La risa de Sara, susurró para sí, no podría ser el final de la historia. Esa misma noche, mientras la luna brillaba radiante, Abraham se aferró a su altar de piedra, un lugar cuyo significado aumentaba con cada oración. Su voz, ahora un susurro, ascendió al cielo. Padre Celestial, ¿por qué las promesas se sienten tan distantes? Por favor, revela tu plan y que mi corazón pueda descansar en tu soberanía. El viento trajo consigo una respuesta, aunque silenciosa, cargada de un peso sagrado. En la penumbra, una figura resplandeciente se acercó a él. Abraham, resonó una voz profunda, escucha y entiende. Los días de espera traen consigo un propósito. Un hijo nacerá, y a través de él, una nación será forjada. Pero este plan acarrea conflictos que llevarán consigo una lección de fe. La inquietud regresó a su corazón, resonando con la certeza de su llamado. ¿Qué lecciones se entrelazaban con su anhelo por un hijo? En un susurro, Dios continuó. La historia de tu descendencia será una de sombra y luz. Mis promesas no solo te atañen a ti, sino a muchos. La vida que brotará de Sara iniciará un linaje que llevará esperanza, pero también llevará la carga del sufrimiento. Cuando la luz de la luna destelló sobre su rostro, Abraham sintió el peso de la revelación. Su corazón latía con fuerza. Lo que Dios trazaba no era un camino de gloria sin obstáculos, sino uno que llevaría a la humanidad a entender su dependencia de él. Mientras tanto, Sara, ajena a la conversación divina, ceñía su corazón con la esperanza de su propio cambio.
En su mente, los ecos de aquellos días de viaje y promesas comenzaron a resonar. No hay imposibles para Dios. De repente, un susurro pasó por su mente, un llamado que la instaba a recordar. ¿Qué vendrá para las generaciones que siguen a Isaac? Pensaba Sara contemplando el cielo estrellado. ¿Cuáles serán sus luchas y victorias? ¿Cómo se entrelazarán mis descendientes con los de Agar? Los caminos de Dios son insondables. Cada latido de su corazón se llenaba de preguntas, pero también de una creciente convicción. En su pecho, un nuevo sentido de propósito empezaba a germinar. Al día siguiente, God would soon prove that the weighty promises he had made were boundless, intertwining the fates of people who, aunque diferentes, compartirían un destino común, la búsqueda de reconciliación. Y así, mientras Sara y Abraham preparaban sus corazones para el nacimiento del niño que cambiaría el rumbo de naciones, un eco de inquietud se extendió por el aire. La tierra conocía su fragor, y los cielos aguardaban expectantes, porque a través de cada nacimiento vendría más que vida. Sería iniciada la redención del mundo por medio de una fe probada en el fuego del sufrimiento. La historia apenas comenzaba a revelarse, y mientras las estrellas continuaban brillando inquebrantables, la verdad de aquel pacto se desarrollaría en la historia del pueblo de Dios y el propósito de la creación misma. ¿Qué eventos desenfrenados desencadenarán la reconciliación entre hijos de un mismo linaje? La respuesta sería más gloria y redención de lo que sus corazones podrían rastrear. Los días se deslizaban suavemente, entrelazando la vida y la espera en el hogar de Abraham y Sara. La promesa de un hijo se extendía como la luz del alba sobre la tierra de Canaán, iluminando las sombras de la duda que había atormentado sus corazones. Mientras las flores comenzaban a florecer, también lo hacían sus esperanzas, penetrando la piel de la angustia y el anhelo. Un día, mientras Abraham se encontraba meditando bajo la sombra de un gran olivo, recibió otra visita del Señor. Abraham, llamó la voz del Altísimo con un eco que resonó en su interior. He escuchado tus oraciones y las lágrimas que has derramado. El tiempo de la promesa se aproxima. Tu fe ha sido probada, y en breve recibirás lo que tanto has anhelado. El corazón de Abraham latió con fuerza. La incertidumbre que había sido su compañera durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. ¿Cuándo, Señor?, preguntó. Su voz temblaba de asombro y reverencia. ¿Cuándo veré a la simiente de mi promesa llegar? Dentro de 1 año, respondió Dios con claridad. Sara, tu esposa, dará a luz a un hijo. Las palabras cayeron sobre él como el rocío sobre la tierra sedienta, llenándolo de gozo impetuoso. Con cada latido de su corazón, la de su corazón imaginaba la risa y la vida que inundarían su hogar con la llegada del niño, la encarnación de la promesa hecha. Sin embargo, al regresar a la tienda, se encontró con una Sara que, al escuchar la noticia, estalló en una risa escéptica, un reflejo de su incredulidad. ¿He de tener placer después de haber envejecido?, se preguntó, retorciendo sus labios sin poder ocultar la mezcla de asombro y desconfianza. La fragilidad de su fe la empujó a dudar del plan divino. Dios, en su infinita paciencia, se dirigió a Sara, reafirmando la verdad que la rodeaba. ¿Hay algo imposible para el Señor?, preguntó. En su asombro ante la pregunta, Sara se dio cuenta que la comprensión humana no podía abarcar los designios perfectos de Dios. Con un nuevo sentido de dirección, el fuego de la promesa comenzó a arder en su corazón. Con el tiempo, la luz en sus vidas brilló intensamente. A medida que el ciclo de 1 año se acercaba, la gestación de su fe se hacía palpable. El viento, que antes traía desesperanza, ahora susurraba promesas cumplidas. La vida misma comenzó a acomodarse en sus corazones, transformando la risa de la incredulidad en una risa llena de fe y gratitud. El día del nacimiento llegó con la misma claridad y fuerza que las palabras del Señor. Cuando Isaac dio su primer llanto, el eco de la risa resonó en la tierra. Con lágrimas de alegría en sus mejillas, Sara proclamó: «Dios me ha hecho reír. Todos los que lo oigan reirán conmigo». Génesis 21:6.
Abraham, abrazando a su hijo por primera vez, entendió que la promesa había sido cumplida con una fidelidad que trascendía la comprensión humana. Pero el camino de la promesa no estaba exento de desafíos. Aquel amor por Isaac trajo consigo una nueva lucha. Al observar cómo Agar y su hijo Ismael comenzaron a ser parte del paisaje familiar, pero también un eco de conflictos antiguos, Abraham sintió el peso de su decisión anterior. La discordia se alzó cuando Ismael comenzó a burlarse de Isaac, sembrando celos y tensiones que perturbaban la paz del hogar. «Echa fuera a esta sierva y a su hijo», le dijo el Señor con voz firme a Abraham, cuando el dolor se acumuló en su alma. «No heredará el hijo de la sierva con el hijo de la promesa». Génesis 21:10. En su confusión, Abraham miró hacia el horizonte con miedo y tristeza, luchando por entender el misterioso plan de Dios. Sin embargo, también sabía que, en la obediencia, Dios había prometido cuidar de Ismael, que el mismo amor divino se derramaría sobre ambos lados del linaje. Así, cuando Agar partió con Ismael, una sensación de pérdida abrumó a Abraham, pero también un nuevo entendimiento brotó. La redención abarcaría no solo a su linaje, sino también a los descendientes de Ismael, abrazando a las naciones que surgirían de sus corrientes. Cada hijo en la tierra de promesas llevaría consigo el hecho de que el pacto divino abogaba por la unidad incluso en la diversidad. A medida que los años pasaron sobre Abraham y su familia, la semilla del entendimiento comenzaba a germinar dentro de él. La imagen de un futuro que uniría a ambos pueblos descendientes resonaba en el aire, y en su corazón comenzaba a surgir la posibilidad de la redención entre Ismael e Isaac. Así, en cada sacrificio y cada elección, la voz de Dios guiaba a Abraham, cubriendo su linaje con una promesa de paz. La horizonte de redención se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver, y la pregunta en su mente resonaba cada vez más profundamente. ¿Cómo se cruzarán las trayectorias de ambos linajes en el abrazo del Creativo y el Redentor? Los cielos parecían susurrar la respuesta, dejando claro que el camino hacia la promesa sería labrado con amor y obediencia. ¿Podría ser que el sacrificio del amor fuera el puente de reconciliación necesario para fusionar los corazones de aquellos que habían sido llamados a ser hijos de Dios? En ese instante, Abraham supo que cada evento, cada prueba, se entrelazaría con una historia de redención que resonaría a través de los siglos, pues el plan de Dios siempre se desarrolla en la perfecta armonía de su soberanía. Así, el manto del misterio continuaba siendo tejido meticulosamente, uniendo destinos y corazones en una obra de redención más grande de lo que cualquier mirada humana podría concebir. El horizonte se iluminaba con potencial infinito, y Abraham esperó, ansioso por ver con sus propios ojos cómo Dios cumpliría su promesa de unidad entre las naciones.